Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este ciclo de conversaciones. Y hoy tenemos el gusto de estar con Fernanda Maciel, que es abogada, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y maestranda en Derecho Administrativo de la UBA también, ¿no? Exactamente. Y No, perdón, la maestría la estoy haciendo en Austral. maestría en Austral. Bien. Y bueno, primero bienvenida y muchísimas gracias por participar. Hola, bueno, muchas gracias Martín, encantada de estar acá. Bueno, y vamos a hablar de la vía reclamatoria, recursiva, qué son los reclamos, los recursos, para qué sirven, un poco meternos en este tema tan complejo en algún sentido. Y la primera pregunta sería obvia, que es ¿para qué sirven? ¿Por qué están ahí? ¿Qué son el reclamo, los recursos? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, claramente estamos hablando de lo que son los procedimientos de impugnación de las decisiones estatales, también conocidas como el Instituto de Agotamiento de la Vía Administrativa. Hay quienes consideramos que estas herramientas son para que el Estado pueda rever sus decisiones, que pueda haber un control de los órganos superiores, de la actividad de sus inferiores, y por qué no generar un espacio de reconciliación entre el Estado y los particulares. Claro, a ver, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Hay un acto administrativo que le dice a una persona determinada de cualquier lugar estatal, te sanciono suspendiéndote por 3 días porque faltaste. Y Ajá. entonces ahí uno puede decir, no, escúchame, por medio de estos instrumentos, ¿no? Escúchame, acá tengo el certificado médico, yo no tuve un ausente injustificado, sino que te pido que reveas tu posición porque de alguna manera me estás perjudicando y yo tengo elementos, herramientas para decirte que reveas tu posición y que modifiques la decisión que me afecta. Algo así sería. Exactamente, lo que tenemos que ver acá, y esto es muy importante, ¿qué es lo que vamos a reclamar o impugnar? Claro. Es decir, tenemos un acto administrativo, tenemos un reglamento, hay una omisión. ¿Qué es lo que vamos a reclamar o impugnar? Porque en base a eso vamos a ver qué herramienta utilizamos para ir en esta vía administrativa. Bien, entonces, vamos a una situación. No hay un acto administrativo hecho y derecho, no hay lo que acabo de decir, algo que dice Buenos Aires, 20 de mayo de 2024, sanciono a Martín Cormick por 2 días. No hay eso, hay un hecho que me es disvalioso. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, en ese caso, que como ejemplo podríamos decir, eh, hay un subsidio reglamentado mediante una ley que me corresponde y no me lo están dando. Bien, Bueno, en ese caso tenemos una omisión estatal, es claro, decir, decimos, hay un deber estatal, un derecho del particular y un incumplimiento por parte del Estado de esta obligación. Bueno, en ese caso el administrado puede reclamar mediante el reclamo administrativo previo, que bien, según la ley de procedimiento administrativo, el decreto ley de procedimiento administrativo, este es el principio del agotamiento de la vía administrativa. bien. Eh, No, y esto hay que hacerlo siempre o de alguna manera, o sea, siempre tengo que reclamar previamente o podría ir a la justicia o, digamos, ¿hay alguna posibilidad de no pasar por esta instancia que me va a llevar más tiempo? Suponete que yo el subsidio lo necesito para ayer o la habilitación municipal o lo que sea, lo necesito rápido. ¿Tengo alguna posibilidad de no pasar por esta instancia o el reclamo va siempre? El principio es que tenemos que agotar la vía administrativa. Necesariamente tenemos que ir por esta vía para luego poder ir por el control judicial.
Sin Bien, embargo, existen excepciones, no es sí, que puedo o no puedo. claro, Cuando necesariamente se tiene que agotar esta vía, pero existen excepciones al no tener que agotarla, que eso ocurre cuando, por ejemplo, el típico caso de responsabilidad del Estado, la responsabilidad extracontractual del Estado no tiene que agotarse la vía administrativa, directamente puedo ir a la vía judicial. Lo mismo ocurre cuando quiero repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o repetir un gravamen pagado incorrectamente, cuando tengo hechos, vías de hecho, y también en el caso del silencio administrativo, puedo ir directamente a la vía judicial. Estas perfecto. son las excepciones a este agotamiento de la vía O administrativa. sea, sin estas cuatro que acabamos de decir, hay que hacer el reclamo previo. Exactamente, el principio es este reclamo administrativo previo, que, como dijimos, es para reclamar omisiones estatales. Perfecto. Ahora sí, ya nos metemos en los recursos. Entonces, yo puedo inferir por lo que acabas de decir que el reclamo es para estas omisiones y el recurso sí es ante un acto particular o general, vamos a decirlo así por ahora. Bien, la primera distinción que podemos hacer es esta, entonces. ¿Hay alguna diferencia entre impugnar un acto particular, sanciónese a Martín Cormick por 2 días, versus el reglamento general de cómo sancionan a los empleados? Exactamente, sí hay distinciones porque como dije, justamente cuando vamos a hacer uso de esta vía reclamatoria o impugnatoria, tenemos que ver qué vamos a impugnar. Entonces, si tenemos un acto administrativo, el que pusiste como ejemplo, que te sancionan, a vos en particular, en ese caso tenemos que hacer uso de un recurso administrativo. Hay distintos recursos administrativos. Mm, Hay uno que es el más importante, podemos decir, que es el recurso jerárquico, porque es el que agota efectivamente la vía administrativa. Bien, Sin embargo, hagamos un pasito atrás, dale. vamos Como el para más atrás. importante es el jerárquico, primero, ¿qué puedo hacer antes del jerárquico? Primero, antes del jerárquico, vos tenés este recurso, perdón, este acto, te notifican de este acto, y Sí, vos podés interponer el recurso de reconsideración. bien, Este recurso de reconsideración es optativo, bien. se, como bien se puede intuir por su nombre, lo vamos a presentar ante el órgano que lo dictó para que reconsidere Lo que su acabo de hacer. decisión. Bien. Exactamente. Para este recurso tenemos un plazo de 10 días, eh, y bueno, también tiene que resolverlo en el plazo de 30 días el mismo órgano que lo dictó, pero este recurso tiene una particularidad, que es que lleva en subsidio el recurso jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si el órgano resuelve por la denegatoria, es decir, no hace lugar a la reconciliación, tiene el deber de elevarlo en el plazo de 5 días a su superior jerárquico para Bien. que resuelva el recurso jerárquico. Bien, entonces, tengo la opción de presentarme ante el mismo que me dictó el acto que me genera un perjuicio, y en ese caso, si me dice que no de vuelta, ya tiene que ir sí o sí elevado para el jerárquico, o arrancar por el jerárquico. Y el jerárquico, supongamos que me doy cuenta que eso no tiene ningún sentido, que estoy perdiendo el tiempo, voy por el jerárquico directamente. ¿El jerárquico Exactamente cómo es? porque Exactamente porque podés, el recurso jerárquico es autónomo, no es Bien, necesario interponer el recurso de perfecto. reconciliación. Si no querés perder tiempo, considerás que es una pérdida de tiempo, lo que fuere, bueno, directamente vamos por un recurso jerárquico, que tiene un plazo de 15 días para su interposición desde que nos notifican, 15 días, eh, y debe resolverlo el superior jerárquico. El superior Eh, jerárquico es, si yo soy director, mi subsecretario o el presidente, por decir algo.
No, el presidente no, lo podría resolver el superior jerárquico si estamos en la órbita de un ministerio, bueno, lo va a resolver el ministro Bien, eh, del ministerio o el secretario de presidencia, según donde la nos máxima encontremos. autoridad de esa De ese, rabiotada, digamos. sí. Excepto no que el acto lo haya dictado el ministro, y en ese Claro. caso sí correspondería que lo dicte, que lo resuelva el presidente. Bien, antes hacíamos el ejemplo este de la sanción por inasistencias justificadas. Hay algo que hay que aportar, que es que uno podría presentar por el principio de informalismo en favor del administrador un recurso diciendo, hola, solicito que revean la medida, muchas gracias, buenas tardes, pero no da la impresión de que tenga mucho éxito eso. Hay que aportar, digamos, de alguna manera hay que aportar elementos para que el Estado, la administración, repiense lo que acaba de hacer, ¿no? Exactamente, esto también es muy importante. No solo, como dijimos, observar qué queremos impugnar, sino también el contenido de nuestra pretensión. Claro. Tiene Quizás que ser atacando algún elemento del acto. exactamente, así como también podríamos, ¿por qué no?, aportar prueba Bien, o acompañarla o sugerir la producción de alguna prueba, eso también, y si no, será una cuestión de puro derecho en base a lo que planteemos, pero es muy importante el contenido de nuestra pretensión, manifestar por qué en nuestra calidad de sujetos de derechos o teniendo un interés legítimo, planteamos esto en la administración pública. perfecto. Después está el recurso de alzada. ¿Qué es el recurso de alzada? Bueno, el recurso de alzada Sí. es un recurso que surge como consecuencia de este control de tutela que existe entre la administración central y este ente descentralizado, ya Mm, que el recurso de alzada procede contra los actos que haya dictado el órgano superior del ente descentralizado. bien, También es optativo, no hace falta interponerlo, pero se puede. Yo creo que es interesante, si estamos tratando con un ente, observar si este ente tiene una ley de procedimiento especial o si bien, no. eh, y bueno, en todo caso, sí se puede interponer este recurso de alzada que lo va a tener que resolver el, el ministro o secretario de presidencia o el superior en la órbita en que se encuentre este ente. perfecto. Y después hay otros recursos que son de alguna manera recursos impropios, no sé si es la palabra que usan ustedes los que dan procedimiento, que ¿cuáles son? Hay otras formas de advertir a la administración que no está siendo lo suficientemente eficiente en su desarrollo, no sé, rectificación de Bueno, errores, por aclaratorias. ejemplo, Sí, sí, se me ocurre, sí, por ejemplo, dijimos que si nos rechazan el recurso de reconciliación, siempre que estemos frente, por ejemplo, a un acto definitivo, como vos estás dando el ejemplo, en el plazo de 5 días va a tener que elevarse sí, ante el superior. Bueno, si si no lo elevan, por más de que podemos pedirlo, también podríamos interponer un recurso de queja bien, por los defectos de tramitación o por el incumplimiento de plazos, siempre que, cuando estamos hablando del incumplimiento de plazos, no sea el plazo que resuelve un recurso. claro, bien. ¿Y aclaratorias? ¿Hay alguna posibilidad de presentar? Sí, claro. Lo mismo también podríamos interponer un recurso de aclaratoria, Sí, salud. perdón, No, por favor, por favor.
Em, Tenemos el recurso de aclaratoria que puede ser interpuesto a los 5 días de que se haya dictado este acto definitivo. Lo tiene que resolver el mismo acto el mismo órgano que lo dictó, también en el plazo de 5 días. Y también tenemos el recurso de revisión, que está regulado Sí, en el artículo 22. Eh, ¿Qué sucede con este recurso de revisión? Bueno, hay 4 supuestos. sí, El primero es en el supuesto en el que haya contradicciones en la parte dispositiva de un acto, que se debe interponer a los 10 días. Y tenemos otros supuestos, que es cuando el acto ya se encuentra firme, pero descubrimos prueba nueva o prueba que estaba en manos de un tercero que no la facilitaba. Descubrimos que hay prueba falsa. Así como también puede ser que desde ese acto haya sido dictado mediando cohecho, prevaricato, situaciones de grave irregularidad que pueda ser comprobada. Por eso bien, es una situación, estos últimos 3 supuestos son situaciones muy extraordinarias. eh, Pensemos que no, sería una excepción al principio de estabilidad de los actos, por eso eh, tiene que ser resuelto por el mismo órgano que lo dictó. bien. Cuando arrancábamos la charla, vos decías que de alguna manera era una posibilidad del administrado de hacerle rever a la administración sus errores y defender sus derechos de esa manera. En la práctica, ¿se revierten muchos actos administrativos con este procedimiento o termina siendo más una formalidad para el día de mañana poder ir a la justicia y discutirlo mejor? ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿termina teniendo éxito este sistema recursivo? No, en la práctica no se observa demasiado que se reviertan situaciones. Lo que sí tiene es que esta etapa administrativa es más amplia que lo que se puede lograr en el Poder Judicial. ¿Por qué? Por ejemplo, la legitimación. En sede administrativa, alguien que tiene un interés legítimo puede reclamar o impugnar, mientras que en sede judicial no. Mm, Lo mismo el contenido eh, es procedente por cuestiones de ilegitimidad en general y por cuestiones de inoportunidad, falta de mérito o inconveniencia, cuando en sede judicial solo va a proceder por cuestiones de ilegitimidad. bien. Eh, pero sí es verdad, tu pregunta es muy válida, no suele suceder que se reviertan estas situaciones. Cosa que en algún punto es una picardía porque muchas veces el Estado, la administración contaba con elementos para ir a hacer marcha atrás y termina haciéndolo pagando costas 5 años después en un juicio eterno, termina llegando al mismo resultado que el particular le dijo, mirá que acá te estás equivocando, revisalo, y por una cuestión casi, digamos, de costumbre y tradición, ¿no? No se revisa adecuadamente el trabajo hecho por la propia administración y termina generando una consecuencia negativa posterior, quizás más costosa, y en algún punto es una pena. Nos había quedado colgado algo respecto de los reglamentos. Es decir, Exactamente. nosotros podemos recurrir también un acto de alcance general. Podemos recurrir un acto de alcance general Sí. por medio del reclamo impropio, Mm, es decir, atacando directamente este acto general, bien, o si la autoridad que dictó este acto general da ejecución a ese reglamento mediante actos administrativos, podemos atacar esos actos de alcance particular por los recursos, por medio del recurso que ya mencionamos. Pero si no, si elegimos la vía del reclamo, vamos a interponer este reclamo del artículo 24 ante la autoridad que dictó este reglamento. No hay un plazo para su interposición, como sí ocurre con los recursos. bien.
y se debe resolver en el plazo de 60 días hábiles administrativos. Perfecto. Entonces, yo ataco el reglamento porque me parece que el reglamento es ilegítimo por alguna razón o lo que sea, o ataco, en su caso, un acto que el acto en sí no sería ilegítimo, pero digo, es ilegítimo porque se basa en un reglamento ilegítimo. ¿Está bien? ¿Entendí bien? Exactamente. Ah, bien, perfecto. En los últimos años y sobre todo en los últimos meses, nosotros estamos grabando esto en mayo del 2024, hay una revisión del gobierno de turno respecto del funcionamiento del Estado en general y en lo que a nosotros nos compete acá en este video, el procedimiento administrativo, etcétera. Y más allá de lo que se termina aprobando o no, que eso no lo podemos saber en este video, quería preguntarte a vos, si vos tuvieras la oportunidad, digamos, de proyectar una ley o dado que encima, como vos bien dijiste, lo que tenemos es un decreto, ley emanado de un gobierno no democrático, ¿harías algún cambio con el sistema recursivo y reclamatorio? ¿Agregarías algo? ¿Quitarías algo? ¿Qué podríamos hacer con este sistema que, como dijimos antes, quizás en la teoría está bastante bien o no, pero lo que termina pasando poco es, tiene poco éxito en la práctica? ¿Vos qué propondrías? Bueno, en primer lugar, sí creo que en la práctica tendría que haber modificaciones, pero no son propias de las formalidades de la ley, sino eh, propias de una gestión donde se tendría que volcar eh, lineamientos acordes a que efectivamente se pueda rever la situación ya por dos motivos. Primero, porque efectivamente creo que puede ser un lugar de conciliación entre el Estado y los particulares, que hoy en día es algo que se discute muchísimo. Y por Mm, otro lado, por las consecuencias económicas, es decir, podríamos ahorrar muchísimo dinero en juicios que podrían haberse solucionado, situaciones que podrían haberse solucionado en la sede administrativa. bien, Después, con respecto al decreto ley, sí creo quizás en un sentido más amplio, que deberíamos hacer modificaciones teniendo en vista las situaciones correspondientes a que tenemos un abanico muy grande de administrados y administradas. Yo sí. creo que efectivamente, como decimos en el Instituto de Pensamiento Administrativista, hoy en día el Estado es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Hoy en día a un jubilado interactuar con el Estado le puede ser muy engorroso, mientras que vemos un contrato administrativo y es muy débil con los contratistas. Eh, en ese sentido, me parece que sí, podríamos fortalecer el Estado, teniendo en mira las distintas situaciones Particulares que del usuario, digamos, exactamente, del sí, sí, sí. administrado. Claro, lo que tengamos en cuenta que todo esto que dijimos vale lo mismo para un jubilado o jubilada, como dijiste vos, que para una empresa que por ahí tiene un buffet de abogados y abogadas, ¿no? De 10, 15, 20, y tiene, se conoce esto al pie de la letra y entiende perfectamente el funcionamiento de esta decreto ley de procedimientos y igualamos en ese sentido las posibilidades ante gente que tiene escasas posibilidades de interpretar, de analizar y de gestionar sus derechos frente a un conglomerado de empresas a la cual le vale el mismo procedimiento. Así que sí, sí, en ese sentido, evidentemente, esta igualdad termina siendo desigual, ¿no? En algún punto. Exactamente. Así que Sí, bueno, sí, sí, es una mera igualdad formal ante la ley. perfecto. ¿Quedó algo por decir? Por mí ya recontra estamos y me parece que fue muy completo tu desarrollo sobre el tema, pero por ahí quedó algo más por decir. No sé. Perfecto, por mí está muy bien. Bueno, Espero que les haya servido. por favor, recontra. Te agradezco un montón, Fernanda, y bueno, nos estamos viendo en algún otro ámbito. Gracias, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias, Martín, un Chao. gusto. Nos vemos. Adiós. Chao.